Nuniu permanecía de pie, sin mover un solo músculo, totalmente petrificado, luego de que el botones del hotel dejara su equipaje y el de su esposo en la habitación que estaba destinada para ellos. Muy dentro de él estaba deseando haber oído mal las palabras de su esposo. —¿Estás bien? Se acercó Sí, con rostro preocupado. Nuniu pestañeó un par de veces para asegurarse de no estar soñando despierto, o más, como tener una pesadilla despierto a plena luz del día. ¿Qué fue lo que dijo? Habló finalmente el muchacho, tropezándose con sus palabras. Te pregunté si estás bien, respondió Sí. No, eso no, lo de antes, insistió Nuniu. Te dije que esta era nuestra habitación. Ahí estaba, esa palabra que había dejado a Nuniu en shock. Nuestra habitación. ¿Nuestra? ¿A qué se refiere con eso? ¿Acaso no tendremos habitaciones separadas? Habló Nuniu, casi en un solo respiro. Fers arregló las reservaciones para una pareja casada, respondió Sí con naturalidad, acomodando sus maletas en el closet. Pero quiero una habitación para mí solo, no puedo quedarme aquí. Nuniu dio la vuelta, intentando abrir la puerta. Espera, dijo Sí tomando su mano, antes de que pudiera tocar la perilla. Suélteme, golpeó Nuniu la mano de su esposo. Está bien, lo siento, respondió Sí, alzando las manos a la altura de su pecho. No dormiré en la misma habitación con usted, estableció Nuniu, presionando su espalda contra la puerta. Escucha, no te haré nada, lo prometo. Puedes dormir en la cama, yo dormiré en el sofá, negoció Sí, con el rostro aterrado de su joven esposo. No, no quiero regresar a casa. Déjeme regresar a casa con Nat, exclamó Nuniu. Sí entró en pánico al notar algunas lágrimas tentando con recorrer las mejillas de su esposo. No hay más habitaciones disponibles, Nuniu, y no te voy a dejar ir solo a casa. Te traje aquí para que te relajaras y disfrutaras de unas buenas vacaciones. Déjeme en paz, no importa lo que haga o qué trucos use. Ya se lo dije antes, no puedo amarlo. Habló Nuniu una vez más, cayendo al suelo con la espalda aún pegada contra la puerta. Sí sintió nuevamente algo clavarse dentro de su corazón. Sin embargo, no estaba listo aún para darse por vencido. Sí puedes, claro que sí puedes. Si yo pude enamorarme de un niño al que apenas conozco, tú puedes enamorarte de mí también. No me pienso rendir, Nuniu. No importa cuánto quieras alejarme, dijo Sí con tono firme, de rodillas frente a su esposo. Nuniu observó al hombre frente a él con sorpresa. ¿Qué acaso Sí ya no lo había hecho sufrir demasiado? La mañana transcurrió tranquila, y luego de tomar una breve merienda, todos los accionistas y demás invitados se encerraron en la sala de conferencias del hotel por largas 4 horas. Al menos en ese lapso de tiempo, Nuniu podía sentirse seguro, sin la presencia ni la presión de su esposo. ¿Quieres ir a esquiar?, preguntó Nat, sentado en uno de los sofás dentro de la habitación de la pareja. No tengo ánimo, respondió Nuniu, cambiando su posición sobre la cama, quedando de espaldas hacia Nat. ¿Ocurrió algo?, interrogó el ama de llaves. Quiero irme de acá. Este lugar me trae malos recuerdos, respondió Nuniu, abrazando fuertemente una de las almohadas contra su pecho. La reunión anual de accionistas, clientes y proveedores era un evento que se realizaba una vez al año, en el que todos los presentes podían conocer más a fondo los proyectos actuales y futuros proyectos que estaba desarrollando Systematic Company. Esta reunión era un evento muy importante, por lo que cada detalle tenía que ser supervisado al máximo. «Es una sorpresa que haya decidido traer a su esposo, señor Panich», habló uno de los veteranos accionistas de la compañía y amigo cercano de la familia Panich. Todos los asistentes
estaban tomando un breve receso, mientras esperaban que la siguiente exposición diera inicio. «Creo que le hará bien respirar aires diferentes», respondió Sí con una media sonrisa. «Veo que el chico está haciendo grandes cambios en usted», habló otro de los maduros hombres que rodeaba a Sí. «Nunio es una persona muy especial», respondió Sí con sinceridad. «Así que lo que le dije en la cena en casa de su madre es cierto. ¿Ya no va a dejar ir al muchacho?», sonrió otro de los hombres. Sí respondió con una sonrisa complaciente, asegurándoles a sus invitados que no dejaría ir a su esposo. A unos pasos muy cerca de los hombres, Sky oía atenta su conversación, sorprendiéndose al oír cómo Sí había tomado la resolución de conservar a Nunio a su lado. Sky era una mujer hermosa, proveniente de una de las familias más tradicionales de Tailandia. Su primer encuentro con Sí se dio hace varios años, cuando Sí se encontraba devastado por un evento en el pasado que lo convirtió en la persona que quería olvidar. La relación de Sí y Sky era casual, sin sentimientos de por medio, o al menos eso era lo que Sí sintió en aquel entonces, considerando el hecho de que Sky llevaba ya 2 años de casada, cuando ambos iniciaron sus casuales encuentros furtivos. Sí solo necesitaba satisfacer la parte de sus deseos que clamaba por atención, y Sky necesitaba sentirse amada, ya que su matrimonio fue uno de esos arreglados por conveniencia. Con el tiempo, Sky empezó a sentir por Sí algo más que una necesidad casual, lo que la llevó a solicitar el divorcio, pero Sí parecía estar no más interesado en volver a reunirse con Sky, y esto dejaba a la exquisita mujer con una gran interrogante sobre el posible cambio de opinión de Sí. Y aparentemente esa causa tenía nombre, apellido y rostro, y uno muy hermoso. Así que el poderosísimo Seabrook se enamoró del mocosito que trajo de América, preguntó divertida Sky, aproximándose al rincón donde se encontraba Sí, tomando una bebida. «Nada que te interese», respondió Sí, queriendo retirarse. «Hace tiempo que no nos encontramos. ¿Por qué no te dejo la llave de mi habitación y me visitas cuando termine esta aburrida reunión?», propuso la mujer, colocando una tarjeta en el bolsillo de la chaqueta de Sí. «Ya no necesito de estas cosas», dijo Sí, sacando la tarjeta de su bolsillo, devolviéndosela a su dueña. «¿Acaso el chiquillo es mejor que yo?», mencionó Sky, ofendida por la respuesta de Sí. «De eso no estoy segura aún, pero creo que ha llegado el momento. Podré darte una respuesta más que afirmativa», respondió Sí, fastidiado por la presencia de la mujer. «No estarás hablando en serio, ¿cierto? Ese mocoso ni siquiera ha dejado los pañales. ¿Cómo? No es de tu incumbencia. Y la próxima vez que vuelvas a hablar de él, refiérete a él como lo que es, mi esposo», interrumpió Sí, enfatizando sus últimas palabras, antes de retirarse hacia la sala de conferencias. «Eres un tonto, Sí. Vamos a ver cuánto tiempo te dura el esposito», habló Sky con tono amargo. «Oh, vamos, Nunu, ni Nat ni yo sabemos cómo hacer esto», insistía el Dr. James, de pie al lado de Nat en medio de una pista de patinaje al aire libre. Con la ayuda del siempre alegre y amable Dr. James, el ama de llaves había logrado sacar a Nunu de su habitación y arrastrarlo fuera del hotel para pasar la tarde esquiando y patinando. Tal vez así su humor mejore y deje esa expresión melancólica. Nunu se rindió después de casi 20 minutos de constantes súplicas del doctor, empezando a dar clases avanzadas sobre cómo patinar sobre hielo. Sí se quedó un rato, maravillado con la vista de su esposo, riendo y jugando con los 2 hombres. La reunión en la sala de conferencias había terminado, y todos los invitados salieron también a pasar el resto de la tarde divirtiéndose. «Hermosa vista, ¿no?»,
mencionó Ned a su amigo, observando a lo lejos unas montañas de nieve. «Preciosa», respondió Sí, sin quitar la mirada de su esposo que acababa de caer por tercera vez sobre la pista de hielo en un intento por ayudar a Nat a ponerse de pie con los patines puestos. Sky observaba de lejos como Si no dejaba de seguir con la mirada todos los movimientos de su joven esposo, y esto la llenaba de inmensos celos. «¡Hey! Yo también quiero unirme», llamó Ned, corriendo al lado del Dr. James. Nunio lo saludó con una sonrisa, brindando su mano para ayudar al abogado a mantener el balance sobre el hielo. Sí pasó casi una hora, observando a los 4 hombres jugar sobre la pista de hielo, hasta que finalmente llegó la hora de regresar al hotel. La noche había caído y era hora de descansar para todos. «Como te lo prometí, dormiré en el sofá», habló Sí, mientras colocaba una sábana sobre el sofá ubicado en la pequeña salita de su habitación. Nunio no respondió nada, solo giró y se recostó en la cama, apagando las luces en el camino. Todo lo que quería era tener a Sí lo más lejos posible. Aún el temor que en cualquier momento Sí pierda el control, como aquella fatídica noche cuando bebió de más, estaba muy latente en él. Nunio se recostó en la cama, cerrando los ojos inmediatamente, esperando que el sueño lo alcance rápidamente y pueda dormir en paz, olvidando la presencia del hombre que estaba recostado en el sofá, a pocos metros de distancia. Sí pudo dormir solo unos breves minutos, hasta que oyó los lamentos que provenían de la cama. Levantó la cabeza lo suficientemente alto para notar a su esposo dando vueltas sin parar, con los ojos cerrados y murmurando algo entre dientes. Era obvio que Nunio estaba teniendo otra pesadilla. Sí se puso de pie hasta llegar a la cama y recostarse al lado de su esposo, que no dejaba de moverse de un lado a otro. «Abuelo, no me dejes, abuelo», hablaba Nunio inconsciente, el ceño fruncido en una expresión de dolor. «Shh, tranquilo, cariño, todo está bien, no pasa nada», consolaba así, colocando una mano sobre la mejilla de su esposo aún inconsciente. «Abuelo, vuelve, te necesito, abuelo», empezó a llorar Nunio. Así se le partía el corazón ver a su esposo en ese estado, por lo que no lo pensó 2 segundos para abrazarlo, aprisionándolo contra su pecho. «Tranquilo, estoy aquí, ya no te voy a abandonar nunca», susurraba así en oídos del muchacho. Minutos después, Nunio continuó durmiendo pacíficamente en brazos de Sí. La vista serena y pacífica de su esposo durmiendo en sus brazos llenaba el corazón de Sí de una calidez indescriptible, algo que no había sentido nunca antes, ni aun cuando creyó encontrar el amor varios años atrás. Nunio abrió los ojos, siendo bienvenido por la clara luz de la mañana. Pestañeó un par de veces hasta aclarar su visión y jalar las sábanas hasta la altura de su cuello para continuar durmiendo por unos minutos más, cuando sintió una ligera presión alrededor de su cintura. Bajó la mirada hasta notar el brazo ajeno que lo aprisionaba. Con temor, giró la cabeza lo suficiente para encontrarse con el rostro durmiente de su esposo a sus espaldas. «¿Qué está haciendo?», exclamó Nunio, liberándose de un solo movimiento del agarre de su esposo, pateando a éste en el camino, hasta estrellarlo contra la alfombra. «¡Auch! ¿Qué es lo que...?», reaccionó Sí, cortando sus palabras al notar el rostro horrorizado de su esposo aún sobre la cama. Nunio estaba a un paso de un ataque de nervios y Sí podía notarlo fácilmente por la palidez de su rostro. «Escucha, no hice nada, ¿ok? Solo me recosté porque estabas teniendo una pesadilla. Quería reconfortarte y me quedé dormido sin darme cuenta», empezó a hablar así, intentando calmar las acciones de su asustado esposo. Sí empezó a moverse lentamente hasta regresar a la cama. Con cada movimiento, Nunio empezaba a temblar más.
No se me acerque. Si se acerca más voy a gritar. No se acerque, exclamó Noniu al ver a su esposo acercarse más a él. Te juro que no te hice nada, Noniu. ¿Crees que sería tan tonto de hacerte algo aquí? Reaccionó Sí, alzando la voz más de lo que le hubiera gustado, ya que ahora su esposo corría en dirección de la puerta, tratando de huir. Noniu, no te lastimaré, no tengas miedo. Te lo prometí, ¿recuerdas? Habló Sí, sujetando a Noniu por la cintura antes de que pudiera abrir la puerta. Ya déjenme en paz. Usted es un mentiroso. No quiero que me toque, no quiero que me hable. Empezó a gritar Noniu por toda la habitación, luchando por soltarse de su esposo. Sí trataba con todas sus fuerzas de sujetar y tranquilizar al muchacho que seguía peleando por libertad en sus brazos. Por dentro, su corazón dolía al ver que nada de lo que hacía era bien recibido por su joven esposo. Noniu logró liberarse finalmente, cayendo sentado sobre la alfombra, cuando Sí perdió la concentración al ver la puerta de la habitación abrirse tras un violento golpe. ¿Qué está pasando? Se oyó la voz grave de Max dentro de la habitación. ¡Largo de aquí! ¿Cómo te atreves a entrar de esa manera a nuestra habitación? Increpó Sí, a los ojos furiosos de Max, quien acababa de notar a Noniu en el suelo con el alma desfalleciente. Y luego los ojos de Max viajaron hasta la cama y de regreso a Sí y Noniu, quienes aún estaban en sus pijamas. La acostumbrada manera de dormir de Sí, sin camiseta, no lo ayudó mucho en la situación. Cuando el señor Max Saran acomodó su puño contra su rostro, haciéndolo caer sobre la alfombra pesadamente. ¿En qué está pensando? Noniu ni siquiera ha cumplido los 20 años. Eso es contra la ley. ¿Acaso no lo sabe? Increpaba Max furioso, sujetando a un mareado Sí por los hombros. No le hice nada, logró responder Sí, recuperándose lentamente del golpe propinado por Max. ¿Espera que le crea? Es usted despreciable. Max volvió a alzar su puño, siendo detenido repentinamente a mitad de camino por los brazos de Ned. Ned y James paseaban sus miradas entre los rostros de los dos hombres sentados en cada esquina del sofá, en medio de la habitación. Ned, por otro lado, permanecía sentado en la cama, sosteniendo en brazos al muchacho que permanecía en silencio. ¿Y bien? ¿Nadie va a decir una palabra?, interrogó Ned, dando una mirada a los tres silenciosos hombres. Ese tipo trató de sobrepasarse con Noniu, acusó Max, con ojos en dirección de Sí. Los ojos de Ned y James saltaron de sus rostros con las palabras del señor Saran. Yo no le hice nada. Ese tipo está malinterpretando las cosas. Se defendió Sí inmediatamente, antes de recibir otra ronda de golpes por parte de los dos pequeños hombres. Ned dio la vuelta en dirección a la cama donde estaba Noniu. Nunu, dime qué fue lo que pasó, habló el abogado con voz serena, de rodillas frente al muchacho. Desperté y ese hombre estaba recostado a mi lado abrazándome, respondió Noniu con voz seria. Usted es un degenerado. ¿Cómo se atreve a meterse a la cama de Noniu así a escondidas? ¿Qué es lo que quería hacer?, acusó Max, poniéndose de pie en forma amenazante. No le hice nada. Él estaba teniendo pesadillas y solo quería consolarlo, se defendió Sí. ¿Ya quieren parar con eso? Noniu, es obvio que Sí no hizo nada, intervino James. Pero no me gusta que se acerque. Me dijo que dormiría en el sofá y luego me mintió. Noniu perdió el habla al ver a su exnovio volver a propinar un golpe contra su esposo, y esta vez Sí devolvió el golpe, cayendo ambos hombres al piso. ¡Oh, por Dios! ¿No los van a separar?, exclamó Noniu, poniéndose de pie, observando a los otros tres hombres sentados en la cama con los brazos cruzados. No veo la necesidad. Ellos solo se hacen sus dramas, respondió Ned,
recostando su cabeza en el hombro de James. «Déjalos un rato que se desquiten. Esos dos han estado lanzándose fuego con la mirada desde que el señor Saran fue al departamento», habla el doctor James con tono perezoso. Nuniu no podía creer lo que estaba oyendo. Allí estaban su esposo, su exnovio, intercambiando golpes a pocos pasos de ellos, y nadie parecía tener ganas de intervenir en la pelea. Incluso Nat solo estaba sentado mirando, alentando mentalmente a su jefe por una impecable victoria. Max y Si se revolcaban en el piso, tratando de dominar el uno al otro. Si empujó con su pie a Max, haciéndolo a un lado mientras se ponía de pie nuevamente. Max aprovechó un momento de distracción de Si para arremeter contra él y estrellarlo de espaldas contra la puerta. Si golpeó con su rodilla el estómago del señor Saran, liberándose para colocar otro golpe en su mandíbula. «¡Hagan algo para que se detengan!», exclamó Nuniu en desesperación. «¿Y quién crees que gane?», preguntó Ned al doctor James. «Ambos se ven fuertes y tienen buena musculatura, pero creo que podría ser el señor Saran», respondió James. Nuniu se desesperaba aún más al ver la falta de interés por detener la pelea. «Nat, haz algo», intentó Nuniu una vez más. El ama de llaves observó el rostro angustiado del muchacho, poniéndose de pie luego en dirección de los dos hombres que continuaban intercambiando golpes de pie. Nat se acercó lentamente, con cuidado de no recibir ningún golpe perdido. Esperó unos segundos mientras encontraba el momento correcto para actuar. «Nat, haz que se detengan, por favor», insistió Nuniu, al notar al ama de llaves parado ahí, solo mirando. En un movimiento, Nat aprovechó la guardia baja de Max para dar un fuerte puntapié en una zona muy frágil para él. «¡Auch!», exclamó Max, cayendo de rodillas en el piso, atendiendo esa zona lastimada. «¡El ganador!», exclamó Nat, sosteniendo el brazo de su jefe en alto. Todos los demás presentes observaron al ama de llaves, completamente atónitos. «¡Auch!». «Ya deja de quejarte. Agradece que me permitieron ayudarte con esas heridas», reclamó Nat ante las constantes quejas de su novio, mientras limpiaba los rostros de los golpes en su rostro. «Tenías que salir a favor de ese hombre», habló Max, cambiando su posición en el sofá donde estaba sentado. «No tenías por qué meterte. Fuiste tú el que se lo buscó». Max se rindió, dejando que su novio continuara en su labor en silencio. «¿Y Nuniu?», preguntó Si al doctor James. «Fue con Ned a patinar», respondió James, terminando de curar así. «¿Solo? ¿Por qué nadie me esperó?», se quejó Si. «Porque Nuniu estaba ansioso por ir. Yo me tenía que quedar atendiéndote y Nat se está haciendo cargo del señor Saran». Si dio una mirada al ama de llaves en el sofá, terminando de curar las heridas de Max. «Que se largue cuando haya terminado», dijo Si, poniéndose de pie en dirección al baño. Si se dirigió al baño, se dio una ducha y se colocó su ropa para salir en búsqueda de su esposo, en compañía del doctor James y su ama de llaves. Esa mañana, todos los accionistas y demás invitados tenían agendadas sus reuniones por la tarde. Nuniu y Ned habían pasado casi una hora esquiando y jugando en la nieve. El incidente de la mañana estaba olvidado, aunque por dentro Nuniu seguía desconfiando de las intenciones de su esposo. No era fácil para él volver a confiar en alguien que le había hecho tanto daño, y sobre todo en estas fechas, donde Nuniu prefería estar en casa, su casa, conmemorando el aniversario de la partida de su abuelo. Nuniu se sentía tan melancólico tan solo recordar los viajes que solía hacer con su abuelo, y como éste hacía lo que sea por complacerlo y verlo contento. Su vida principesca ahora no era más que una sombra. Su palacio en Boston ya no existía más, y no estaba seguro si al regresar podría seguir viendo las cosas de la misma manera.
«¡Hey! ¡Estás espaciando!», llamó Ned, después de lanzar una bola de nieve en dirección al frágil muchacho. Nunio sonrió y limpió los rastros de nieve en su casaca, agachándose para tomar un puñado de nieve en sus manos y lanzarlo en dirección del abogado. «¡Oh, yo también!», llamó James, uniéndose a la pelea en la nieve. Nat sonrió y corrió a unirse al grupo de hombres que jugaban alegremente, como si todos fueran unos niños pequeños. Sí observaba sonriendo, deseando poder unirse al grupo también. «¡James!», gritó Ned, lanzándose sobre el doctor, protegiéndolo de un proyectil de nieve que iba en su dirección. Los dos hombres cayeron sobre la nieve, Ned sobre James, riendo sin parar. Ned quedó perplejo, observando tan de cerca el bien parecido y sonriente rostro de James. El abogado estaba seguro de que había encontrado la persona perfecta, con la cual pasaría los últimos días de su vida. Si tan solo pudiera decírselo. «¡Hey, ustedes dos!», llamó Nat, lanzando certeros proyectiles de nieve sobre la pareja, con ayuda de Nunio. Sí tomó una pequeña oportunidad para tomar del brazo a su esposo y llevarlo a un lugar más alejado. «Lamento mucho lo de esta mañana, Nunio», se disculpó Sí con su esposo, mirándolo directamente a los ojos. «¿Por haberse metido en la cama a escondidas o por agarrarse a golpes con Max?» «Por todo. Sé que no debía acercarme, pero simplemente no pude soportar verte teniendo pesadillas y sufrir en ese estado, y lamento haber perdido el control con ese tipo», respondió Sí las últimas palabras con tono amargo. Nunio cerró los ojos por un segundo, dirigiendo las palabras de su esposo, evaluando si debía o no confiar en él. «Si te hace sentir más cómodo, le pediré a Nat que cambiemos de habitación», habló Sí, ganando la atención de su esposo. Nunio observó así con una mirada interrogativa. Sí tomó valor y colocó una mano sobre la mejilla del muchacho. Nunio trató de retroceder, pero Sí fue más rápido, sosteniéndolo por la cintura para evitar su escape. «No te alejes, no me rechaces», pronunció Sí en un susurro, inclinándose más cerca de su esposo. Nunio se congeló completamente, observando a su esposo acercar su rostro al suyo. La realidad lo golpeó cuando Sí se encontraba a solo milímetros de sus labios, girando la cabeza rápidamente, evitando los labios que se acercaban peligrosamente. «No, no haga eso», habló Nunio claramente con tono serio. Sí se rindió, dejando un delicado beso en la mejilla de su esposo. A unos metros, no muy lejos de ellos, Sky observaba toda la escena, completamente asombrada al ver el rechazo de Nunio hacia sí. «Mocoso tonto, te voy a quitar de mi camino», susurró para sí misma, observando cómo Sí llevaba de la mano a su esposo de regreso para unirse con sus amigos.